Ya, es típico de uno de los regalos que usted puede hacer, puede tener una característica atómica o letal. ¿Por qué? Porque es el nuevo libro de Carlos Paredes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Chema, ¿cómo estás? Gracias. Cada vez que Carlos Paredes se acerca a una redacción, a un canal de televisión, te dice algo gordo ahí, hay algo gordo, se trae algo entre manos. Salió el libro, se llama El Otro Bladia, ahí está, Bladia, muestra la carátula a la cámara, por favor, Carlos Paredes. Editorial Planeta también, con tapa dura además. Sí, claro. Este es con tapa dura, wow. Ahí está. Esta es la versión especial. Esta es la versión especial. Bueno, Carlos ha ido dándonos algunos adelantos de las cosas que ha venido investigando y además se le ha visto protagonizando la noticia involuntariamente. Cuando están en Huancayo se acerca una dama y unos caballeros ahí a maletearte, en fin. Esto ha cumplido algunos riesgos, pues ha sufrido algunos riesgos para hacer esta investigación, porque te fuiste nada menos que a la incontrastable y heroica ciudad de Huancayo. Sí, hemos estado en Huancayo, en general en el Valle del Mantaro, 4 oportunidades, Chema, desde mayo de este año, que decidimos investigar a fondo quién era Vladimir Cerrón Rojas. Y la idea del libro no es hacer una lista, un compendio de los innumerables procesos judiciales o investigaciones fiscales que tiene Cerrón desde el año 2014, que fue el año en que terminó su primera gestión allá en Junín, sino más bien entender cuál es el proyecto político que él tiene, cuál es su origen ideológico, partidario, y sobre todo qué piensa hacer una vez que llegó al poder central a través de Perú Libre, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto, la argumentación siempre es, mira, todas estas son campañas que se han hecho para evitarme justamente que llegue al poder. Esto tiene un contenido político. Los procesos judiciales, etcétera, están todos amañados por el poder de turno. En fin, es la respuesta típica. O sea, yo diría lo mismo si estuviese en su condición. Te advierto que no haría ninguna diferencia. La única forma que tengo de defenderme es politizando el tema. O sea, sí, politizando el tema penal, el tema judicial, ¿no? Claro, ellos a la investigación fiscal, judicial, le llaman persecución política, ¿no? En esta tentativa de querer victimizarse. Pero creo que en el caso de Vladimir Cerrón queda clarísimo el perfil que él tiene, ¿no? Es una persona muy dogmática, de extrema izquierda, que cree en proyectos que han fracasado ahí donde se han puesto en marcha, ¿no? Desde el régimen cubano hace 62 años, que ha empobrecido a uno de los países más ricos y más desarrollados antes de la revolución cubana. No vamos a decir que Batista era lo máximo, era un dictador, además, pero digamos, en Venezuela, donde se ha puesto en marcha esta receta, ahora hay una crisis humanitaria, ¿no? Donde la gente está fugando porque no tiene que comer, no tiene medicina, no tiene trabajo, no tiene libertad, no tiene nada. Y ya no hablemos de otros ejemplos, ¿no? Una cosa que me llamó la atención cuando apareció, te cuento cuál es mi génesis en este tema. Aparece el debate, sale Castillo con un sombrero y me pareció simpático, me pareció digo, qué bien pensado, nadie se va a olvidar de él. Y pregunto, ¿de qué partido es? Perú Libre. ¿Qué? Perú Libre, me metí a leer el diario y dije, no puede ser, esto debe haber algún error, esto es un documento falso, porque yo lo veía más que nada como un documento muy anticuado, pero estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, era verdad que ese era el documento. ¿Cómo te explicas que una persona que es un neurólogo, y no mal neurólogo según creo, que es la vanguardia de la ciencia, utilice para su documento ideológico no lo último de la ciencia, sino cosas antiquísimas que ya no están vigentes en ninguna parte? ¿Por qué ocurre esto? Es por el fanatismo y yo diría la doctrina marxista, leninista, maoísta que Vladimir Cerrón ha bebido desde la cuna, literal, ¿no? Su padre, el profesor Jaime Cerrón Palomino, era un aficionado a la filosofía marxista,
por muchos años profesor de 2 cursos que eran clave en la formación de los que después fueron mandos políticos y militares de Sendero Luminoso en la región centro, materialismo dialéctico y materialismo histórico, ¿no? Claro. Y a la muerte del padre... Los viejos cursos de la época, ¿no? Que ocurre en el año 90, la madre, Berta Rojas, asume ese papel de guía, de faro ideológico del hijo Vladimir, que dicho sea de paso es el segundo de 3 hermanos hombres, pero que era, digamos, la esperanza revolucionaria, entre comillas, de esta pareja Cerrón Rojas, ¿no? Porque el hijo mayor, Fritz, que se volvió muy rebelde en la adolescencia, optó por hacer lo que jamás hubiera querido su padre haga un hijo suyo. Se enlistó a la milicia como suboficial del ejército peruano y nunca más regresó al seno familiar, sino hasta que el padre muere en circunstancias que no se han esclarecido hasta ahora, en el año 90, y se hace suboficial del ejército, trabaja mucho tiempo en Loreto, y después regresa a Huancayo y también está metido en una trama de corrupción bastante grosera en el ejército y termina preso, igual que el hermano segundo, ¿no? Así que Vladimir y Valdemar, que también ahora es congresista, han sido como la esperanza de esta pareja de profesores radicales de izquierda para que continúen ellos que llaman la vanguardia revolucionaria, ¿no? Pero claro, Cerrón como mandatario, como presidente regional, ha hecho exactamente lo contrario de lo que profesaba en su campaña. Es decir, si él decía que se iba a apoyar a la gente más necesitada, a los pobres ancestrales, etcétera, sus políticas públicas, que además han sido improvisadas, mal hechas y con abundante corrupción, lo que ha terminado es llevando a Junín como región a los peores ratios si los comparamos con otras regiones. Por ejemplo, región San Martín, que es una especie de estrella en este aspecto, digamos, relativamente, ¿no? Claro. Pero efectivamente, esta comparación. Y Junín es una región muy variada, con muchos recursos. Sí, por supuesto, tiene sierra, tiene selva, ¿no? Tienes minería. Mucha minería. Tienes selva, en fin, tienes una serie de... Entonces, la ideología cumple una especie de función de paraguas de lo que son intereses de grupos de clanes familiares por adueñarse del poder y de la economía como consecuencia de eso. Sí, yo creo que en nombre de la supuesta revolución se ha organizado un clan en Junín, que es los Cerrón, básicamente, que lo que han hecho es medrar del presupuesto público, y lo dice un ex fundador de Perú Libre, que en su momento fue gerente de desarrollo de la región y después fue alcalde del distrito del Tambo. Obviamente se separó de este partido político y ahora es detractor. Él es contador de profesión, Aldrin Zárate se llama, y él como contador calcula que en el primer gobierno de Cerrón el monto saqueado al erario público oscila entre 80 y 100 millones de soles. ¿Okay? Gran parte de ese dinero ha ido a financiar el proyecto político de Perú Libre, por eso que han comprado un local aquí en Lima, han extendido su presencia a nivel nacional, han financiado varias campañas políticas. Recuerda que Cerrón se presentó a la presidencia en el 2016, sí, ya él como candidato de Perú Libre. Luego, regionales del 2018, presidenciales del 2021 financiados completamente por los dinámicos del centro y con 2 vertientes básicamente, ¿no? Estos brevetes que se vendían al mejor postor y también desvío de fondos públicos porque se simulaba contratos a proveedores, profesionales, sí, etcétera. Y que nunca se sabía qué trabajo hacían y gran parte de lo que cobraban tenían que entregar en calidad de desvío de dinero, un diezmo, como un cupo, ¿no? Digamos, un cupo, digamos, sí, un porcentaje, una cuota para el partido, por llamarlo, que era mayoritario. Ellos se quedaban con un menor porcentaje, claro, ¿no? Porque además no hacían nada, era un contrato. ¿Podemos precisar a estas alturas del partido de cuánto estamos hablando en todo este paquete? Sí, nosotros a través de la ley de acceso a la información pública pedimos, por ejemplo, a cuánto ascendían estos contratos CAS y demás de proveedores y de profesionales, y solo en el 2020 eran 53 millones de soles, ¿no? De eso gran parte se ha desviado. Y respecto a los dinámicos, el cálculo que ha hecho la Fiscalía es que diariamente habían 200 clientes
que o sacaban brevete nuevo o revalidaban porque querían el brevete profesional en 2 oficinas, en Huancayo y en Río Negro, en Satipo. 200 al día. En promedio les cobraban 1.000 soles. Huancayo y Río Negro, 1.000 soles en promedio. O sea, 200.000 al día de dinero negro que ingresaba. ¿Qué hacemos sentados acá nosotros? Mira, hace una campaña millonaria. Estamos no sé qué hago yo sentado acá. Y no solo... no saco un brevete. Que no lo tengo, yo sé. No solo han financiado la campaña electoral, sino que parte de ese dinero también ha ido a engrosar el patrimonio de los jerarcas de Perú Libre, ¿no? Empezando por Cerrón. Cerrón tiene cuentas millonarias que no sabe de dónde explicar el origen de ese dinero. La madre de Cerrón ha tenido en promedio 1.400.000 soles en varias cuentas entre soles y dólares cuando tiene una pensión de profesora jubilada, ¿no? Esta es la fuente principal de recursos para la campaña de Castillo. Sí. ¿Principal o exclusiva? Yo creo que ha habido un pequeño aporte de los chotanos. Esa es la parte principal. Este es el 95%, digamos. 95%. Sí. O sea que el resto son aportes de amigos simbólicos. Simbólicos, sí. Menores, allá. ¿Cuánto puede haber costado la campaña? Mira, ninguna campaña presidencial en el Perú, sobre todo si van en 2 partes, en 2 ruedas, es modesta, ¿no? La más franciscana está costando entre 5 y 6 millones de dólares, sí, ¿no? Ese es el cálculo que hacen los que conocen de estas finanzas. Así que estamos hablando de dinero millonario, fuerte, y que todavía no se está investigando, creo yo, con la diligencia que necesita. No se está investigando. El presidente Castillo dice que son aportes del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe cómo se ha financiado su campaña o no sabe cómo se ha financiado su campaña este caballero? Por supuesto que sí sabe, ¿no? Porque el señor Cerrón se comunicaba diariamente con él en primera y segunda vuelta, y además usaban a gente del entorno, sobre todo mujeres, para hacer depósitos de sumas menores, ¿no? Es lo que yo le he llamado el pitufeo huanca. Pitufeo, ¿no? Huanca, claro, exactamente. Y empiezan a poner en efectivo ese dinero y con eso financian, pues, la tarima de tal pueblo, la orquesta en tal sitio, todo lo que significa papelería, lo que significa souvenir para las campañas, y sobre todo el estar recorriendo el país ciudad por ciudad con la portátil, ¿no? Que eso no es barato, y movilizar gente significa pasajes, significa hotel, comida, y estás hablando de cientos de personas. O sea que esta es una campaña que ha costado mucho dinero. Recuerda que cuando hubo la segunda vuelta vinieron muchísimos ciudadanos del interior del país a defender supuestamente el voto del profesor. Acá, sí. Se tomaron algunas plazas públicas, sí, pero esos señores tenían que comer, sí, 3 veces al día, tenían que movilizarse, y todo eso se ha financiado con plata que se debe investigar al detalle, ¿no? De acuerdo. ¿Dónde están los evadidos o los no ubicados por la justicia? ¿Están en Bolivia? Esa es la presunción no solo de la Fiscalía, sino sobre todo de la Policía Especializada que ha seguido. ¿Y los otros? Sí, ¿por qué? Porque está como embajadora de Perú en Bolivia una dinámica del centro, una señorita que ha trabajado en la cúpula, es además de la zona de Jauja, y todo indica que estaría recibiendo protección Pinturita y compañía, porque además ya estamos hablando de la Bolivia que ha regresado al MAS, ¿no? El partido de Evo Morales, que como sabemos se ha convertido en un asesor de cabecera del profesor Castillo. Es un gran personaje, digamos. Sí, claro. Ahora, también hay que decir que la tesis de la Fiscalía sostiene que los dinámicos del centro eran una organización criminal, ¿no? Sí. Cuyo jefe es, según tesis de la Fiscalía, Vladimir Cerrón Rojas. Sí. Hay orden de detención preventiva contra 6 subordinados del jefe, y contra el jefe no hay absolutamente nada. Eso es lo que no entendemos los peruanos, ¿no? ¿Cuándo la Fiscalía va a poner las cosas en orden? Tantas cosas en los últimos meses que no entendemos. ¿Qué dificultades has tenido en el trabajo de investigación para hacer el libro? Mira, al principio, como tú comentaste, había algunas escaramuzas, es típica reacción de Cerrón y su gente. Yo cuando me puse a investigar cuál era la relación, por ejemplo, de Cerrón y Perú Libre con los periodistas locales en sus 2 gobiernos regionales, hemos descubierto que no solamente quemaban ejemplares del diario Correo, que era el que más investigaba esta gestión, en la puerta del diario, sino que echaban pintura amarilla a los detractores de Cerrón
Y por eso aparece este personaje Pinturita, porque hacía ese trabajo sucio, ¿no? Pero no solo eso, sino yo dedico el libro a dos periodistas de la región, Edvan Ríos y Santos Porras, porque son los dos periodistas que desde el año 2010 han investigado de manera valiente y sistemática. 2010 me dices, ¿no? Sí. Dios mío. Y han publicado muchas cosas. Por eso que cuando, por ejemplo, IDELE, esta ONG muy atenta a los derechos humanos, condecoró al señor Cerrón, sí, ahí en el año 2013 por su valioso trabajo a favor de los derechos humanos. Y este señor ya había atentado contra la vida de dos periodistas, ¿no? A uno le pusieron un explosivo en su casa y al otro lo tiraron al río Mantaro con intenciones obvias de asesinarlo, ¿no? Así que, digamos que... ¿Cómo fue tu contacto con ellos? Yo he tenido acceso a mucha gente del entorno de Cerrón incluso, que está harta de tanta corrupción, ¿no? Y ahora son disidentes de Perú Libre, pero manejan información muy clasificada, muy buena de lo que es el pasado y parte del presente de Cerrón. Y además también acceso a información que ya se conocía en la zona, Chema. Y que no le hemos dado la importancia del caso, ¿no? Si algún mérito tiene el libro es colocar todas las piezas que han circulado de manera dispersa, sí, claro, para formar la fotografía completa y que los peruanos sepan de manera comprendente. Recién nos damos cuenta en esas circunstancias, cuando vemos compactadas las cosas, sí, establecemos las relaciones. Es verdad, y hay personajes que se están repitiendo. Que se están repitiendo, ¿no? Sí, como por ejemplo. Mira, por ejemplo, a un ex congresista, Josué Gutiérrez, que en su momento fue presidente de la Comisión de Presupuesto, nada menos, en el gobierno de Ollantumala. Sí, y cuando recuerdo. Vladimir Cerrón empieza su primer periodo como presidente regional allá, de la mano de Martín Belaún del Ocio, que le financia parte de su campaña, le pone un periódico al servicio de su candidatura, y no solo eso, ya en el gobierno él logra partidas extraordinarias para las regiones que controla, porque no solamente Junín era la región amiga, Ancash, ¿no? Ancash, también Madre de Dios, Cerro de Pasco, de Meléndez y algunas otras más, incluso Cusco de Acurio, y logra tener una partida extraordinaria para Junín también, ¿no? Y este señor Josué Gutiérrez, como presidente de la Comisión de Presupuesto, participa en esa trama que en su momento denuncia a la prensa nacional, un reportaje de Cuarto Poder, ¿no? Por supuesto que ellos niegan, dicen que no tenía nada que ver, pero ahora regresa el señor Josué Gutiérrez como abogado principal de Vladimir Cerrón en varios procesos, incluido la contienda que hay en el TC, y además contratado por la bancada de Perú Libre, ganando sueldo de los impuestos de los peruanos para hacer el papel de abogado del señor Cerrón, ¿no? O sea, ni siquiera guardan las formas. Eso mismo te iba a preguntar, porque son cosas en muchos casos burdas. ¿A qué se debe ese sentido de impunidad? Ese sentimiento de superioridad, digamos. ¿De dónde nace? Yo no sé si sea por su egocentrismo, narcisismo, yo diría megalomanía, pero que tienen poder real, fáctico, y lo han demostrado por lo menos en el sistema de administración de justicia, fiscales y jueces, lo tienen, ¿no? Porque hay casos que yo reseño desde el 2014, 2015, que hasta ahora duermen en las gavetas de los fiscales que no quieren investigar. Es impresionante. Pero siempre habrá alguien que hable, ¿no? Al final, como sí, sea, por supuesto. Siempre habrá alguien. No hay crimen perfecto, nos decían nosotros cuando empezábamos a cubrir nuestras primeras comisiones en el área de policiales, ¿no? Siempre hay una ventanita, un resquicio por donde aparece la verdad, ¿no? Y eso está pasando. Hay muchos que se han acogido a la ley de colaboración, incluso otros testigos protegidos que están empezando a dar información a un equipo de la Fiscalía aquí en Lima, que creo está avanzando en la dirección correcta de ir desentrañando toda esta madeja oscura, opaca y muy corrupta. Son madejas, pues. Y yo creo telarañas, que van a llegar a tener las evidencias contundentes para poder procesarlos, ¿no? Para terminar un poquito, porque tengo que cambiar, en tu trabajo, en lo que refiere a tu trabajo, si comparas esto con el libro del lagarto,
¿Cuál te ha dado más trabajo? ¿Qué tipo de certezas tenías que buscar en uno y en otro? ¿Cómo puedes comparar eso? Mira, son casos similares porque se trata de personajes opacos que incluso han tenido han tenido éxito para mostrar una cara que no es su verdadera entraña, ¿no? En el caso de Vizcarra se vendía como un excelente presidente regional y Cerrón se ha vendido como un médico filántropo que ayuda a los pobres y que hace operaciones muy complejas de manera gratuita. Por eso incluso El Comercio una vez le hizo una crónica de él titulándolo El filántropo de los Andes, y el diario Correo lo llamaba el médico del pueblo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la coincidencia entre ambos personajes, pero si podemos poner alguna diferencia, reportear en Junín ha sido más peligroso porque es gente bastante confrontacional, ¿no? Y yo diría, incluso te atacan y te insultan, ¿no? Pero es parte del trabajo. Es parte del trabajo. ¿Tenemos el libro dónde para conseguirlo? Mira, ya está en todas las librerías de Lima y también en provincias, y también lo pueden comprar si desean. ¿Hay pedidos por internet? Online, sí, sin ningún problema. Pedidos online. Bueno, pues gracias, Carlos, por la visita. Gracias, Chema, por la invitación. Y seguiremos en contacto. Muy amable. Carlos Paredes nunca tiene desperdicio lo que escribe y además tiene unas consecuencias tremendas. Todavía está por verse qué consecuencia va a traer este libro, pero cuando ocurra lo que parece que va a ocurrir, me da la impresión, ya lo llamarán nuevamente a Carlos. ¿Cómo te diste cuenta de que iba a caer con tal y cual cosa? Como pasó con lo de Vizcarra, pues. ¿Se acuerdan ustedes cuando Vizcarra decía que era un padre? Hay gente que decía que era un padre para nosotros que somos los huérfanos de no sé qué de la pandemia, hasta que salió el libro. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Señoras y señores, es el momento.